Hola, bienvenida al reto de Proverbios. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 19. Más vale ser pobre e intachable que necio y embustero. Eso se asocia un poco al refrán de pobre pero honrado, ¿no? La integridad es demasiado valiosa, mucho más valiosa que la cantidad de dinero que tenemos. Pero la verdad es que parece que la mayoría de las personas no creen eso. A veces el objetivo principal se vuelca a conseguir dinero sin importar lo que haya que hacer, ¿no? Sin importar si hay que llevarse a gente por el medio, si hay que hacer daño a otros. Tanto quieren satisfacer ese deseo de tener dinero que están como que dispuestos a hacer lo que sea. O típico que se escucha mucho, hacer lo que tenga que hacer. Incluso trampas, incluso lograr hacer daño a otros cuando en realidad ese no debería ser el objetivo. Cuando nosotros conocemos y amamos a Dios realmente, pues nos damos cuenta de que, ¿sabes? Un bajo nivel de vida o quizás pobreza, eso es como una condición que primero nosotros trabajando duro, buscando opciones, pues se puede arreglar. Y además nos damos cuenta de que no tiene nada que ver con la bendición que Dios nos haya dado. O sea, que no es como las personas con mucho dinero son más bendecidas que las que no lo tienen, ¿no? A nosotros nos importa el resultado final de nuestra vida. Por supuesto que tenemos que trabajar para tener, digamos, un buen nivel de vida aquí en la tierra. Dios no quiere que nosotros pasemos trabajo. Si por alguna razón estamos pasando trabajo, entonces deberíamos como revisar, a ver, ok, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy trabajando de la forma correcta, estoy administrando mi dinero de la forma correcta, o qué es lo que está pasando, ¿no? Siempre conservando todo lo que tenga que ver con nuestra integridad y nuestra honestidad. El afán sin conocimiento no vale nada. Mucho yerra quien poco corre. Muchas veces nosotros vivimos como que corriendo, ¿no? Apresurando, precipitándonos a incluso cosas desconocidas. Ojo, que también puede ser precipitarnos o hacer las cosas corriendo y apuradas con el tema de Dios. Si tú quieres como que empezar a tener una relación con Él, leer la Biblia, etcétera, también puede ser que como que te vayas de boca. Y digamos que con Dios no te va a salir mal si lo haces de la forma correcta, pero hay muchas otras cosas, muchos otros ámbitos en los que sí hay que tener más cuidado. Hay muchas personas que se casan, por ejemplo, sin conocer realmente a la otra persona. Hay personas que piensan que está bien si prueban, ¿no? En el punto que estábamos hablando en alguno de los proverbios del principio, que hablábamos del tema de la inmoralidad sexual, que es totalmente preferible como que huir, y que Dios nos dice en la Biblia como que no te pongas a pensar en ese momento, sino huye. Podemos aplicar este versículo también, porque dice: el afán sin conocimiento no vale de nada. Y si una persona decide como que, bueno, yo voy a probar las relaciones sexuales ilícitas o quizás droga, por ejemplo, como que bueno, lo voy a probar una vez y ya, sin considerar las consecuencias, ahí hay falta de sabiduría, obviamente, porque hablamos de que no hay que probar un poquito y ya. Y también hablamos de que no importa lo que tú hayas hecho antes, sino a partir del momento en el que decides entregarle tu corazón a Dios y arrepentirte. Entonces, ya una vez que tú tomas esa decisión, pues entonces tienes que comenzar a caminar en eso. Así que nada de afán en ningún tema. Mi pastor siempre dice, si yo para comprar algo tengo que tomar la decisión en ese mismo instante, porque si no lo pierdo, entonces no lo compro. Porque yo quiero tener siempre la oportunidad de pensar, de analizarlo, de saber si realmente es algo que le conviene a mi familia, si no afecta a mi presupuesto, etc. Entonces, nada que se haga de afán realmente tiene buenos resultados. La necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo su corazón se irrita contra el Señor. La necedad del hombre le hace perder el rumbo e irrita el corazón contra Dios, porque principalmente cuando nosotros estamos en modo necedad, queremos por supuesto hacer las cosas a nuestra manera. Y supongamos que estamos haciendo una torta. Y en esa torta nosotros decidimos, por nuestra necedad, que no queremos echarle huevo a la torta. ¿Por qué? O sea, ¿no? Y es una torta clásica, no estamos hablando de una torta fit, ni una torta de 3 ingredientes como las que salen en Instagram, no. O sea, es una torta regular. Y yo decido que no le quiero poner huevos. Hago la mezcla, no le pongo huevos, la meto en el horno, la saco y sabe horrible.
A lo mejor está súper dura, no está esponjosita, no sé qué efecto hace el huevito en realidad dentro de la torta, pero bueno, vamos a suponer que no sale bien para nada. No podemos decir, ay, qué increíble que esta torta me quedó terrible. O sea, ¿de quién es la culpa? ¿Mía o de la persona que me dio la receta de la torta? Mía, ¿cierto? Porque yo decidí no incluir uno de los ingredientes. Yo no puedo decir, qué increíble, qué horrible que mi mamá no me dio esa receta bien y yo hice la torta mal. Ey, ella te dio la receta, pero tú lo hiciste mal. Lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros no hacemos las cosas conforme a su palabra, Él nos dejó aquí escrita su receta. Pero si tú y yo no la leemos y no la aplicamos, las cosas van a salir mal. Y no puedo luego voltearme y decir, Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Porque a mí, cuando en realidad eres tú misma la que se está haciendo eso. Con las riquezas aumentan los amigos, pero el pobre hasta su amigo lo abandona. El testigo falso no quedará sin castigo. El que esparce mentiras no saldrá bien librado. Muchos buscan congraciarse con los poderosos. Todos son amigos de quienes reparten regalos. Si al pobre lo aborrecen sus parientes, con más razón lo evitan sus amigos. Aunque los busca suplicante, por ninguna parte los encuentra. El que adquiere cordura a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento prospera. Mira, creo que este tema es muy importante porque ha estado full de moda o full como hablado, quizás en redes sociales, todo el tema del amor propio. Y quizás pudieras pensar como que, bueno, está mal amarme a mí mismo porque eso es egocéntrico, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no. Y quiero hacer un alto acá, porque el amor propio es súper importante. El segundo mandamiento dice, ama a otros, ama al prójimo como a ti mismo. O sea, no vas a poder amar al prójimo si no te amas a ti mismo. Si tú te tienes rabia a ti, ¿cómo vas a querer a otros? No puedes dar de lo que no tienes. Entonces, definitivamente necesitas amarte, y principalmente cuando se trata de, ¿sabes? De tu alma, pues. Es demasiado importante este proverbio, entenderlo bien y entender que son, o sea, hay líneas, ¿no? En las que puedes caer como en egoísmo, pero no tiene nada que ver con el amor que te tienes hacia ti mismo. Este proverbio se refiere como a la persona egoísta, ¿no? Solamente a ese tipo de persona. Dice, el que adquiere cordura a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento prospera. No está diciendo que está mal amarse, está refiriéndolo a todo lo que tiene que ver con el egoísmo. O sea, si tú llega un punto en que te amas, pero como dices, yo me amo, así que lo único que importa en este mundo soy yo. Ahí ya caemos en una zona peligrosa. Pero de resto, tú tienes que amarte para poder amar a otros. El testigo falso no quedará sin castigo. El que difunde mentiras perecerá. No va bien con el necio vivir entre lujos, y menos con el esclavo gobernar a los príncipes. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Rugido de león es la ira del rey. Su favor es como rocío entre el pasto. Este versículo es chévere porque te muestra como que la diferencia entre cuando tienes el favor de Dios y cuando no. Cuando tienes el favor de Dios, básicamente lo sientes como un rocío en el pasto. ¿Cómo es eso? Suavecito, chévere, agradable, que ayuda al crecimiento de la planta, etc. Pero el rugido de león es la ira del rey. Si tú estás parado aquí y de repente en tu sala ruge un león, o estás parado en un paseo no sé, en la playa o en el campo y de repente ruge un león, ¿qué vas a sentir? Pánico. Quieres salir corriendo. Exactamente eso es lo que pasa cuando no tienes el favor de Dios. Y no porque Dios te vaya a hacer algo malo, Él por supuesto que no te va a hacer nada malo, pero la sensación de miedo va a estar, ¿sí? No es porque Él te vaya a hacer nada malo, no te lo va a hacer. Las cosas, digamos, no tan chéveres que pasan en nuestra vida, Él nos las manda, las permite cuando tú y yo quizás no hemos estado haciendo las cosas de una forma correcta y necesitamos aprender ciertas cosas. Pero el rugido de un león, si está cerca de ti, sin duda te da miedo. Y esa es la sensación que tú quieres evitar. Porque tener el favor de Dios es básicamente aprender a vivir confiado en Él y no angustiado. El hijo necio es la ruina del padre. La mujer pendenciera
es gotera constante. Mujer pendenciera. ¿Qué quiere decir mujer pendenciera? Es como mujer cantaletosa. No sé cómo se diría eso de otra forma, pero es básicamente la mujer que dice y dice y dice y dice lo mismo. ¿Cómo se llama eso? No sé, pero que da muchísima cantaleta. Pero cantaleta creo que lo dicen los colombianos, y por eso es la palabra que me viene, porque toda mi iglesia es colombiana, mi pastor es colombiano, o sea, es lo que oigo. Pero esa palabra de pendenciera es eso, pues, o sea, es una mujer que repite lo mismo todo el tiempo. Y fíjate que dice, es gotera constante. Y esto es algo que a mí me costó muchísimo aprender, porque ¿qué es una gotera constante? Imagínate que tienes una gotera en tu casa. Qué fastidioso el tic, tic, tic. Eso es horrible, una gotera es horroroso, desesperante. Bueno, exactamente funciona de la misma forma una mujer que está como que constantemente diciendo una y otra vez lo mismo. Si buscamos en la versión de Reina Valera, que sería el 19:13, dice, y gotera continua las contiendas de la mujer. O sea, que está como peleando todo el tiempo. Me costó mucho aprenderlo porque yo sí repetía las cosas mil veces. Y aunque a veces todavía como que me quedo pegada repitiendo algo, principalmente a Mike, a mi esposo, hay momentos en los que digo, hey, yo no soy gotera. Y me lo repito. Creo que en algún punto, en alguno de los capítulos anteriores que estábamos hablando de lo de la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye, yo les decía que yo me repetí eso a mí misma. Soy una mujer sabia, cuando quiero gritar. Y también me repito esto cuando me doy cuenta de que quizás sobre un mismo tema estoy diciéndolo varias veces. O sea, es como, recoge la basura. O sea, obviamente a mi hijo tengo que decírselo 1000 veces porque si no, no me para. Pero a mi esposo yo no tengo por qué hacerle eso. ¿Ok? Porque primero no es mi hijo. Y segundo, es súper fastidioso. Todo el tiempo lo mismo, como una gotera. Entonces, la palabra que utilizo para recordarme a mí misma eso es gotera. Cuando estoy diciendo demasiado o repitiendo, digo, Adiani, no eres gotera. Y ya, como que me calmo. Como a mí me cuesta un montón aprenderme los versículos como textuales, yo cuando necesito o hay un versículo que quiero empezar a vivir en mi vida, me aprendo una palabra clave o un pedacito. Y ese es el que utilizo para repetírmelo a mí misma y acordarme de lo que tengo que aplicar. Porque la palabra de Dios no es solo para leerla y saberla y ya, sino para vivirla. Se supone que este es nuestro manual de vida. Y si yo quiero alcanzar más de lo que Dios tiene para mí, pues tengo que caminar así y vivir como me lo dice aquí. La casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. La pereza conduce al sueño profundo. El holgazán pasará hambre. El que cumple el mandamiento cumple consigo mismo. El que descuida su conducta morirá. Mira, estos mandamientos son básicamente los que nosotros encontramos en la palabra de Dios dentro de lo de los mandamientos regulares que uno conoce. Esos están en Éxodo, ustedes los pueden leer luego. Y hay un montón de pasajes de instrucción también. Obedecer las enseñanzas de Dios que nosotros encontramos en la Biblia siempre nos va a cuidar. La obediencia te cuida. Recuerden que lo habíamos hablado, ¿cierto? Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. ¿Por qué dice esto? Mira, porque si yo disciplino a mi hijo, yo estoy ayudándolo, digamos que en su proceso de salvación, ¿no? Si yo no lo corrijo y dejo que haga lo que sea, le dejo el camino libre al diablo para que haga lo que quiera en su vida. ¿Por qué? Porque obedecer a los padres es practicar la obediencia. Nosotros, si nuestros hijos no son capaces de obedecernos a nosotros, ¿cómo van a ser capaces de obedecerle a Dios? Que no se ve. O sea, piensa en esto. Si tú no obedeces a alguien que estás viendo, que si no le obedeces te da una nalgada o una vara o lo que sea que ustedes utilicen en su casa, en caso de que lo utilicen.
Pero si no le obedeces a una persona que está frente a ti, que te puede pegar si lo hiciste mal, que te puede regañar, que te puede gritar, etcétera, ¿cómo vas a obedecerle a alguien que no ves? Como Dios. Entonces, definitivamente cuando tú disciplinas a tu hijo y le ayudas a que practique la obediencia, eso ayuda a que se entrene para obedecerle a Dios también. Por eso es tan importante que sean obedientes. Yo soy demasiado fastidiosa en tratar de que Lucas sea más obediente, que sea más obediente. Obviamente, eso es un trabajo súper duro. Y cada vez que me llega una nota del colegio como que desobedeció, me quiero morir. O sea, digo, no. Pero es algo que hay que ir practicando, ¿no? Uno ahí con los hijos sí tiene que ser gotera, porque ellos aprenden por repetición y aprenden por lo que ven. Entonces, yo utilizo mucho frases, y mi esposo y yo lo hacemos a propósito delante de él, de utilizar frases como que si Dios dijo que había que hacer esto, hay que hacerlo. Punto, sin preguntar, hay que obedecer y ya. ¿Sabes? Esas cosas como que las decimos en voz alta, o para que nos vea haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, pues. El iracundo tendrá que afrontar el castigo. El que intente disuadirlo aumentará su enojo. Escucha el consejo, acepta la corrección y llegarás a sabio. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Por eso cada vez que tú quieras comenzar algo, cada vez que tú quieras hacer un proyecto, cada vez que tengas una idea, pregúntale a Dios. No te vayas de afán, que estaba en el otro versículo. No hay afán, pregúntale. Dile, Señor, esta idea viene de ti. Esto es algo que tú quieres que yo haga. Y de alguna manera Él te lo va a confirmar o a negar. Tú no te preocupes, de alguna manera pasará. El corazón humano genera muchos proyectos. Tienes que tener idea o tienes que tener claro de que tu mente es creativa. Y nunca te repitas a ti mismo que no lo eres, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y eres la persona más creativa que existe. O sea, no existe ser más creativo que Él. Entonces tú tienes creatividad. Pero lo ideal es que alinees esa creatividad con el plan de Dios en tu vida, para que no estés frustrado porque las cosas no te salen, sino para que simplemente tengas la confirmación de Dios y sepas que eso va a ir para adelante, que va a funcionar. Si tú sientes que todavía no tienes una comunicación súper profunda con Dios, y tú sientes que no lo escuchas o algo así, que paso a paso pues lo vas a poder ir arreglando. Lo que tienes que hacer es analizar si ese proyecto va alineado con la Biblia. Es como un filtro por el que lo puedes pasar. Si sí va, lo más probable es que Dios lo apoye. ¿Ok? Entonces, tienes que decir, si no sabes, simplemente di como que, bueno, Dios, no estoy segura de si quieres que haga esto. Por favor, en el camino, como veme diciendo si realmente es lo que quieres. Yo lo voy a emprender porque lo revisé, creo que lo he analizado mucho con la Biblia, creo que no va en contra de nada de tu mandamiento, de tu palabra, así que lo voy a hacer. ¿Ok? Aunque lo dejas advertido de que tú querías o quieres su opinión. De todo hombre se espera lealtad, más vale ser pobre que mentiroso. El temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Mira, aquel que teme a Dios no será visitado por el mal, a causa de sus hábitos saludables, ¿no? de su beneficioso estilo de vida. Digamos que a veces pensamos que es que si estamos con Dios no nos pasará absolutamente nada malo, y acuérdate que vivimos en un mundo donde pues reina Satanás. Obviamente él está haciendo su trabajito, pues. Pero el temor a Dios cambia nuestra vida, 100%. Y recuerda que no es miedo, no es para nada miedo. El temor a Dios es querer obedecer porque lo amamos y porque sabemos que es lo que definitivamente nos conviene. El perezoso mete la mano en la plata, pero es incapaz de llevarse el bocado a la boca. Golpea al insolente y se hará prudente el inexperto. Reprende al entendido y ganará en conocimiento. Hay una súper diferencia entre la persona que aprende de la crítica y la que se niega a aceptar la corrección, ¿no? Es la típica crítica constructiva. Mira, la manera en que nosotros respondemos ante la corrección o ante la crítica determina si nosotros hemos crecido en sabiduría o no. En Venezuela se utiliza una palabra que es picarse, ¿no? Cuando a ti alguien te hace una corrección y tú te picas, como se dice en Venezuela, eso
es muy tonto, es de niñito. Es como yo corrijo a Luca una cosa y él me dice, tú nunca, ¿sabes? Cuando te dicen, tú nunca estás de acuerdo con lo que yo digo. O nunca quieres hacer tal cosa, ¿sabes? Como que es súper exagerado, le duele en el corazón, hasta puede llorar, o sea, por una cosa que nada que ver, que no. Simplemente, mi vida, acepta la corrección y haz el cambio, ¿no? Pero cuando tú comienzas a crecer en sabiduría, la corrección o la crítica la ves como, uy, sí, definitivamente tengo que arreglar esto. Principalmente si viene de personas sabias. O sea, yo tengo muy cerca a mi pastora y a veces ella me hace correcciones que no quiero escuchar, pero sé que si la escucho y además la aplico, eso va a tener bendición a mi vida. Y créeme que todas las veces que me ha jalado las orejas por alguna razón y digo, está bien, pastora. Le digo, en ese momento no estoy tan feliz, pero yo lo voy a procesar. Y me dice, sí, procésalo. Porque aceptar consejos es de sabios. Y yo, sí, yo sé. Entonces, aunque te cueste un poco en el momento, tú simplemente dices, ok, tengo que aplicar esto. ¿En qué momentos lo tengo que aplicar? ¿Cuáles son los cambios que tengo que hacer? Analízalo. Porque lo que siempre me pasa es que pasa un par de meses y le agradezco. Y le digo, ¿te acuerdas del día que me regañaste por tal y tal y tal y tal cosa? Lo cambié y tienes toda la razón. O sea, es mucho mejor así. Y ella me dice, claro. Y nosotros tenemos que entender que esa corrección, a lo mejor te lo dice la boca de una persona, pero probablemente es Dios utilizando a esa persona para decirte. Porque a lo mejor no lo has entendido leyéndolo, o a lo mejor no te ha caído el 20, como dicen en México. Y a través de la voz de esa persona, que es quizás una persona de autoridad o que es sabia en Dios, te lo está diciendo, entonces Dios, ¿sabes? Puede hacerte, digamos, el llamado de atención. Y tenemos que valorarlo muchísimo. El que roba a su padre y echa a la calle a su madre es un hijo infame y sin vergüenza. Hijo mío, si dejas de atender a la corrección, te apartarás de las palabras del saber. El testigo corrupto se burla de la justicia, y la boca del malvado engulle maldad. El castigo se dispuso para los insolentes, y los azotes para la espalda de los necios. Padre, yo te doy gracias por este versículo, Señor. Te doy gracias por este capítulo en general. Te doy gracias porque a través de tu palabra nos ayudas a entender que ser intachables es lo más importante, Señor. Que nuestro estado socioeconómico no tiene nada que ver con el nivel de bendición que tenemos contigo. Que el trabajo de nuestras manos siempre será bendecido cuando lo hacemos de la forma correcta para que no nos falte nada, a pesar de que no todos tenemos por qué ser millonarios o no todos vamos a ser millonarios digamos, en este transcurrir. Dios quiere que tengamos una vida con bendición y nosotros tenemos que evaluar lo que estamos haciendo bien o mal acá adentro, Señor, acá abajo en la tierra. Te pido que nos ayudes a entender que la necedad es totalmente dañino, que nos destruye a nosotros mismos, que la disciplina y la corrección son súper importantes y el consejo de sabios edifica nuestra vida, Padre. Te pido que nos ayudes a aplicar cada una de las cosas que hemos leído aquí. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.